Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio llamado Entre la mente y yo, donde hablaremos de psicología para la vida cotidiana. Mi nombre es Sofía Benítez, soy psicóloga clínica y en este podcast te invito a reflexionar sobre lo que sentimos, lo que nos pasa y cómo nos vinculamos, con un enfoque cálido, simple y sin vueltas, para acompañarte en tu proceso de autoconocimiento y bienestar. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, y son los bloqueos emocionales. Es ese freno interno que nos paraliza, que nos hace sentir que queremos avanzar, pero al mismo tiempo que algo dentro nuestro nos detiene. En este episodio vamos a explorar qué son, de dónde vienen y qué nos dice la psicología sobre ellos. Y obviamente brindándote herramientas prácticas para empezar a destrabarlos. Para empezar por la parte de qué son, vamos a dar como una definición y después 3 marcos teóricos de donde podemos entenderlos. La definición es: se pueden entender los bloqueos emocionales como un mecanismo de defensas en donde el psiquismo busca protegernos de un dolor o de un miedo o de un recuerdo difícil. Desde el psicoanálisis, los bloqueos emocionales se vinculan con la represión y con la evitación. O sea, lo que no podemos procesar se queda como atascado, entre comillas, en el inconsciente y se manifiesta en síntomas. Desde la psicología cognitivo-conductual solemos hablarlo como esquemas mentales rígidos o creencias limitantes que nos llevan a frenar ciertas conductas. Ahora, desde la neurociencia vamos a ver cómo activa el cerebro esta parte. Y bueno, el sistema límbico, que funciona en nuestra mente, se activa en respuesta de alerta. Y la amígdala, que secuestra como nuestra capacidad de actuar cuando interpreta que hay un peligro, aunque ese peligro sea emocional y no sea real. Entonces ahí, cuando ese bloqueo de la amígdala sucede, es que se consolidan estos bloqueos emocionales. Vamos a un ejemplo práctico para bajar esto que es muy teórico. Una persona que quiere, no sé, hablar en público, pero cada vez que lo intenta siente que no puede o le entra pánico. En realidad el bloqueo no es una falta de capacidad, no es que no puede hablar en público, sino que yo qué sé, el recuerdo de experiencias, no sé, pasadas, donde se sintió o juzgado o expuesto o andó a saber su experiencia de vida, lo hace bloquearse antes de hablar en público. Vamos a hablar de tipos de bloqueos emocionales que en realidad están asociados a síntomas o emociones que los generan. El primer tipo son los relacionados con el miedo. Por ejemplo, miedo al fracaso o al rechazo o al abandono. Segundo tipo son los relacionados con la culpa. Esa sensación de que no tenemos derecho a estar bien o a avanzar. Los terceros son relacionados con el dolor no resuelto. Pueden ser duelos, traumas, heridas de la infancia, hechos traumáticos, o sea. Y los cuartos son los relacionados con la autoexigencia. Esa trampa de tengo que hacer todo perfecto y si no, mejor no lo hago. A esto quiero ejemplificarlo con un mini diálogo distraído de un libro. Seguro que alguna vez dijiste: quiero cambiar de trabajo pero algo me frena. O quiero hablar con mi pareja pero me duele y no puedo. Ese no puedo en realidad no es real, es un bloqueo emocional. Entonces, lo que vemos con esto es una creencia y no es un hecho real de la realidad, valga la redundancia. Ahora, ¿cómo se manifiestan estos bloqueos emocionales? Bueno, siempre cada persona es un mundo, pero podemos hablar de rasgos generales. Se pueden manifestar con la procrastinación crónica, con algunos síntomas físicos como pueden ser tensión, insomnio, algunos problemas digestivos también. Otra manifestación puede ser la sensación de vacío o la apatía. Y también puede haber una repetición de patrones en relaciones o elecciones de vida. Por ejemplo, alguien que siempre termina en vínculos donde no se siente valorado. El bloqueo puede estar en la incapacidad de poner límites y muchas veces eso viene por miedo a quedarse solo o sola. Ahora vamos a darle un marco teórico
un poco más ampliado a esto, sin dejar de bajar los ejemplos más cotidianos para no aburrirlos con cosas muy técnicas. Lo primero, vamos a hablar, como siempre, del señor Freud y la represión y resistencia. Freud decía que muchas veces nuestro sistema inconsciente guarda recuerdos, deseos o emociones que en algún momento fueron demasiado dolorosos o conflictivos y que la mente, para protegerlos, los reprime. ¿Qué pasa? Que eso que se reprime obviamente no desaparece, queda ahí latente y vuelve a aparecer disfrazado de síntomas o sueños, o en este caso puedo hablar de bloqueos emocionales. Un ejemplo de esto, alguien que, no sé, quiere reiniciar una relación amorosa, pero cada vez que se acerca a alguien siente una ansiedad enorme y se retira. ¿Por qué? Bueno, porque tal vez su inconsciente trae recuerdos de, no sé, un abandono anterior, y ese dolor reprimido ahora se manifiesta como un freno. Carl Jung, que en algún momento fue muy amigo de Freud, habla de la sombra. Jung habla de la sombra como todo aquello que no aceptamos de nosotros mismos y que escondemos. La sombra puede contener emociones como por ejemplo rabia, envidia, celos, tristeza, cosas que nos incomodan y que tratamos de no ver. El problema es que cuando reprimimos esa sombra, también bloqueamos parte de nuestra energía vital. Ejemplo, alguien que se bloquea a la hora de mostrarse, no sé, ambicioso porque aprendió que la ambición es mala, esa parte en realidad queda en la sombra, pero al reprimirla, también reprime su capacidad de crecer o de ir por lo que quiere. Ahora pasemos a la teoría Gestalt, que habla del ciclo de la experiencia interrumpido. La Gestalt implica que cada emoción y cada necesidad tiene un ciclo. Aparece, buscamos satisfacerla, la expresamos y ahí se cierra. Pero cuando ese ciclo se interrumpe, se genera un bloqueo. Un ejemplo de esto, no sé, alguien que quiere llorar en público, pero se contiene porque no es el lugar. Esa emoción ahí queda a medio camino y con el tiempo se acumula como, no sé, tensión corporal o malestar psicológico. Como tener un nudo que nunca se desata. Desde la teoría cognitivo-conductual se habla de creencias limitantes y pensamientos automáticos. Entonces, esta terapia cognitivo-conductual, el bloqueo no es algo misterioso, sino que es el resultado de pensamientos que se vuelven automáticos y nos condicionan. Por ejemplo, si hablo me van a juzgar, o si me muestro vulnerable me van a rechazar. Esos pensamientos generan emociones de miedo y el miedo lleva a la habitación y ahí se construye el bloqueo. Ahora volvamos a la neurociencia para hablarlo un poquito más ampliado y entender bien. Desde la neurociencia sabemos que los bloqueos no son solamente psicológicos, sino que tienen una base biológica. La amígdala es la parte del cerebro encargada de procesar el miedo y puede secuestrar o limitar nuestra respuesta y generar una parálisis emocional. Eso se llama amígdala Ziyech en términos médicos y es cuando el cerebro reacciona como si hubiese un peligro, aunque esa situación solo sea emocional. Lo interesante es que el cerebro no es plástico, o sea, es flexible, podemos entrenarlo para poder responder distinto. ¿Cómo? Con técnicas de exposición gradual, mindfulness, terapia, es posible generar nuevas conexiones neuronales que disminuyen la intensidad del miedo y que permiten desbloquearse. Entonces vamos a pasar a hablar de esas herramientas que podemos utilizar para desbloquearnos emocionalmente. La primera de ellas es tomar conciencia, o sea, reconocer que hay algo que nos frena y ponerle nombre. Lo segundo es escuchar el cuerpo. Los bloqueos normalmente suelen expresarse físicamente. Lo tercero es la escritura terapéutica, o sea, volcar lo que sentimos sin filtros como método de descarga y de desbloqueo emocional. Lo cuarto es el mindfulness, observar el bloqueo sin juzgarlo. Lo quinto es la exposición gradual, o sea, si el bloqueo está, por ejemplo, en hablar en público, empezar a hablar en espacios pequeños y de confianza. Esto es un solo ejemplo. Y obviamente, sexto es la terapia, que es un espacio seguro para explorar el origen, darle sentido y trabajar en las alternativas a los bloqueos emocionales. Es clave hacer terapia cuando hay bloqueos ahí. Vamos a hablar como una metáfora de esto. Imagínate que el bloqueo es como una puerta cerrada. La terapia no te da la llave mágica de inmediato, pero sí ayuda a encontrar
de dónde viene esa cerradura y a crear las condiciones para que la puerta se vaya abriendo. Entonces, a modo de cierre o reflexión de este episodio, quiero decirte lo siguiente. Los bloqueos emocionales no son una debilidad, ni mucho menos una falla personal, sino son mecanismos que en algún momento cumplieron una función, que es protegerte. Pero lo que ayer fue útil, hoy puede estar impidiendo que crezcas, que disfrutes, que avances. Entonces hay que reconocerlos y animarse a trabajarlos como un acto de valentía propio. Y no tenés por qué hacerlo solo. Obviamente que si sentís que hay un bloqueo que te está frenando, escribime y en terapia podemos empezar a desarmar esos muros y construir caminos nuevos. Gracias, queridos y queridas oyentes, por estar del otro lado. Si este episodio te gustó o te sirvió, podés compartirlo con alguien que lo necesite. Y si querés acompañamiento profesional, me podés encontrar en Instagram y en TikTok como @licenciada Sofía Benítez. Yo estoy subiendo contenido semanalmente. Y a su vez, recordá que en la descripción de estos videos te dejo la forma de contactarme. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.